En medio de los días agitados de la vida, cuando el trabajo, las preocupaciones y las cosas que no salen como esperamos se van acumulando silenciosamente. Tal vez muchas veces nos preguntamos por qué ciertas cosas nos suceden de esta manera y existe acaso alguna forma de vivir con más paz. En medio de este mundo lleno de cambios, en el Dharma budista hay una enseñanza muy sencilla, pero profundamente significativa: la ley de causa y efecto y la acumulación de mérito. No es para juzgar la vida, sino para ayudarnos a comprenderla y vivir con mayor serenidad ante todo lo que ocurre. Si estás escuchando estas palabras, te invito a detenerte un momento, a ir más despacio y a reflexionar juntos sobre la causa y el efecto, y sobre cómo cultivar el mérito. Porque cuando comprendemos esto, la vida puede volverse mucho más ligera. Hay quienes se quejan de que el destino es injusto. Otros se preguntan por qué algunas personas viven con tanta facilidad, mientras ellos parecen encontrarse siempre con obstáculos. Pero desde la perspectiva del budismo, nada en la vida ocurre por casualidad. Comprender la ley de causa y efecto. Aprender a cultivar el mérito. A veces es precisamente la clave que nos permite mirar las dificultades de la vida con una actitud más positiva y serena. Si también deseas reencontrar la tranquilidad y la paz interior, te invito a escuchar con calma y a reflexionar juntos sobre la causa y el efecto, y sobre la acumulación de mérito en la vida. En el budismo se habla de una fuerza silenciosa que muchas personas han olvidado, una fuerza que puede cambiar por completo el rumbo de la vida de una persona. Esa fuerza se llama mérito espiritual. Pero aquí surge una pregunta que casi nadie se hace a sí mismo. Si el mérito tiene el poder de transformar el destino de una persona, ¿por qué tan pocas personas saben cómo cultivarlo y nutrirlo? Después de escuchar estas palabras, tal vez muchos comenzarán a preguntarse en silencio si realmente existe algo más profundo detrás de aquello que llamamos destino. Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender por qué la vida parece tratar a cada persona de manera diferente. Algunas personas nacen en familias prósperas, rodeadas de oportunidades y apoyo. Mientras tanto, otras deben enfrentarse a dificultades desde el primer día de su vida. Hay quienes encuentran buenos maestros, buenos amigos y oportunidades en el momento adecuado, mientras que otros caminan durante años con la sensación de que cada paso está lleno de obstáculos. Esta diferencia ha llevado a filósofos, estudiosos y sabios desde la antigüedad a reflexionar profundamente. Muchos creen que todo se debe simplemente al azar, a la suerte o a las circunstancias externas. Sin embargo, en las enseñanzas del budismo, Mahayana se ofrece una perspectiva más profunda y serena sobre este asunto. Los maestros enseñan que la vida de una persona no está formada únicamente por lo que sucede en el presente, sino también por semillas invisibles que fueron sembradas mucho antes. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción que realizamos deja una huella en el tejido invisible de la existencia. Con el paso del tiempo, estas huellas se acumulan y se convierten en lo que la tradición budista llama mérito espiritual. El mérito no es algo que podamos tocar con las manos ni medir con instrumentos. No aparece en una cuenta bancaria ni en títulos prestigiosos. Sin embargo, su influencia puede manifestarse de maneras muy concretas en la vida cotidiana. A veces se expresa en forma de una salud estable, una familia armoniosa o la capacidad de recibir ayuda justo en el momento más necesario. En otras ocasiones aparece como oportunidades inesperadas, encuentros significativos o caminos que se abren cuando parece que ya no hay salida. Según las antiguas escrituras budistas,
Estas bendiciones no son simples coincidencias. Son el resultado de causas que fueron sembradas en el pasado. En el Anguttara Nikaya, el Buda enseñó que las acciones realizadas con intención son las semillas que determinan las experiencias futuras. Cuando una persona actúa con generosidad, compasión y honestidad, está sembrando causas que pueden madurar en bienestar y protección en el futuro. Por el contrario, cuando las acciones están dominadas por la codicia, la ira o la ignorancia, las consecuencias que surgen después también pueden reflejar esas mismas energías. Comprender esto no significa ver la vida como un sistema rígido de castigos o recompensas. Al contrario, nos invita a reconocer que cada momento de la vida contiene la posibilidad de sembrar nuevas semillas, incluso si en el pasado cometimos errores o actuamos desde la confusión. El presente siempre ofrece la oportunidad de crear nuevas causas. Los maestros espirituales a menudo comparan el mérito con un campo fértil. Si el agricultor cuida su campo con paciencia, siembra buenas semillas y lo riega con dedicación, tarde o temprano, la tierra dará frutos dulces. Pero si el campo es abandonado, o si se siembran semillas dañinas, la cosecha será completamente diferente. La vida humana es igual. Nuestro corazón es ese campo invisible donde cada acción planta una semilla. Por eso muchos sabios antiguos solían decir que la verdadera riqueza de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en lo que ha sembrado en el corazón del mundo. Cuando alguien acumula mérito a través de acciones sinceramente bondadosas, ese mérito puede convertirse en una fuente silenciosa de protección y bienestar. Tal vez no aparezca de inmediato, pero con el tiempo comienza a reflejarse en la manera en que la vida responde a esa persona. Algunas personas, al escuchar estas enseñanzas, sienten al mismo tiempo sorpresa y esperanza. Sorpresa, porque nunca imaginaron que acciones pequeñas y aparentemente comunes pudieran tener una influencia tan profunda. Y esperanza, porque comprenden que el destino no es algo completamente fijo. Aunque no podamos cambiar el pasado, aún podemos transformar el futuro a través de las acciones que realizamos hoy. Esta comprensión abre una puerta importante para quienes desean vivir con más sabiduría. En lugar de luchar constantemente contra las circunstancias externas, el budismo nos invita a mirar hacia el interior y observar la raíz de nuestras propias acciones. Es allí, en la quietud del corazón, donde comienza el verdadero trabajo de transformación. Cuando una persona empieza a cultivar pensamientos más compasivos, palabras más sinceras y acciones más generosas, poco a poco va construyendo una base diferente para su vida. Tal vez el cambio no ocurra de inmediato, pero con el tiempo, la energía que rodea a esa persona comienza a transformarse. En muchas historias transmitidas dentro de la tradición budista, se habla de personas que, aunque comenzaron su vida en circunstancias difíciles, lograron cambiar su destino gracias a la acumulación de mérito. Estas historias no prometen resultados milagrosos ni inmediatos. Simplemente nos recuerdan que la vida funciona a través de causas y condiciones. Cuando las causas cambian, los resultados también pueden cambiar. Por esta razón, los maestros espirituales enseñan que la acumulación de mérito no debe realizarse con ansiedad ni con la expectativa de una recompensa inmediata. El mérito se cultiva con un corazón en paz, con la intención sincera de beneficiar a los demás y vivir con integridad. Cuando esas acciones se repiten día tras día, poco a poco crean una corriente silenciosa que influye en el rumbo de la vida. Comprender esta verdad puede transformar profundamente la manera en que vemos nuestras propias experiencias. En lugar de sentirnos víctimas de la suerte o del destino,
comenzamos a reconocer que cada momento contiene la posibilidad de sembrar algo nuevo. De esta manera, incluso las dificultades pueden convertirse en oportunidades para cultivar paciencia, compasión y sabiduría. Y con el tiempo, son precisamente estas cualidades las que se convierten en el verdadero tesoro que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida. En las próximas partes exploraremos con mayor profundidad cómo funciona la ley del mérito y por qué. Según las enseñanzas budistas, acumular mérito puede ser una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida. Después de escuchar estas palabras, tal vez muchas personas comiencen a preguntarse en silencio si realmente existe algo más profundo, oculto, detrás de aquello que llamamos destino. A lo largo de muchos siglos, los seres humanos han intentado comprender por qué la vida parece tratar a cada persona de manera diferente. Algunas personas nacen en familias prósperas, rodeadas de oportunidades y apoyo, mientras que otras deben enfrentarse a dificultades desde el primer día de su vida. Hay quienes encuentran buenos maestros, buenos amigos y oportunidades en el momento adecuado, mientras que otros caminan durante muchos años con la sensación de que cada paso está lleno de obstáculos. Esta diferencia ha desconcertado a filósofos, pensadores y sabios desde la antigüedad. Muchos creen que todo se debe simplemente al azar, a la suerte o a las circunstancias externas. Sin embargo, dentro de las enseñanzas del budismo, Mahayana, se propone una visión más profunda y serena sobre esta cuestión. Los maestros enseñan que la vida de una persona no está formada únicamente por lo que sucede en el presente, sino también por semillas invisibles que fueron sembradas anteriormente. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción que realizamos deja una huella en el tejido invisible de la existencia. Con el paso del tiempo, estas huellas se acumulan y se convierten en lo que en la tradición budista se conoce como mérito espiritual. El mérito no es algo que podamos tocar con las manos ni medir con instrumentos. No aparece en una cuenta bancaria ni en títulos prestigiosos. Sin embargo, su influencia puede manifestarse de formas muy concretas en la vida cotidiana. A veces se expresa en forma de una salud estable, una familia armoniosa o la posibilidad de recibir ayuda justo cuando más se necesita. En otras ocasiones aparece como oportunidades inesperadas, encuentros significativos o caminos que se abren cuando parece que ya no queda salida. Según las antiguas escrituras budistas, estas bendiciones no son simples coincidencias, son el resultado de causas que fueron sembradas en el pasado. En el Anguttara Nikaya, el Buda enseñó que las acciones realizadas con intención son las semillas que determinan las experiencias futuras. Cuando una persona actúa con generosidad, compasión y honestidad, está sembrando causas que pueden madurar en bienestar y protección en el futuro. Por el contrario, cuando las acciones están dominadas por la codicia, la ira o la ignorancia, los resultados que surgen después también pueden reflejar esas mismas energías. Comprender esto no significa ver la vida como un sistema rígido de castigo y recompensa. Al contrario, nos recuerda que cada momento de la vida contiene la posibilidad de sembrar nuevas semillas. Incluso si en el pasado cometimos errores o actuamos desde la confusión, el presente siempre ofrece la oportunidad de crear nuevas causas. Los maestros espirituales a menudo comparan el mérito con un campo fértil. Si el agricultor cuida su campo con paciencia, siembra buenas semillas y las riega con dedicación, tarde o temprano la tierra dará frutos dulces. Pero si el campo es abandonado o si se siembran semillas dañinas, la cosecha será completamente diferente.
La vida humana es igual. Nuestro corazón es ese campo invisible donde cada acción planta una semilla. Por eso muchos sabios antiguos decían que la verdadera riqueza de una persona no se encuentra en lo que posee, sino en aquello que ha sembrado en el corazón del mundo. Cuando una persona acumula mérito a través de acciones sinceramente bondadosas, ese mérito puede convertirse en una fuente silenciosa de protección y bienestar. Tal vez no aparezca de inmediato, pero con el tiempo comienza a reflejarse en la manera en que la vida responde a esa persona. Algunas personas, al escuchar estas enseñanzas, sienten al mismo tiempo sorpresa y esperanza. Sorpresa porque nunca imaginaron que acciones aparentemente pequeñas pudieran tener una influencia tan profunda, y esperanza porque comprenden que el destino no es algo completamente fijo. Aunque no podamos cambiar el pasado, aún podemos transformar el futuro a través de las acciones que realizamos hoy. Esta comprensión abre una puerta importante para quienes desean vivir con más sabiduría. En lugar de luchar constantemente contra las circunstancias externas, el budismo nos invita a mirar hacia el interior y observar la raíz de nuestras acciones. Es allí, en la quietud del corazón, donde comienza el verdadero proceso de transformación. Cuando una persona empieza a cultivar pensamientos más compasivos, palabras más sinceras y acciones más generosas, poco a poco va construyendo una nueva base para su vida. Tal vez el cambio no ocurra de inmediato, pero con el tiempo, la energía que rodea a esa persona comienza a transformarse. En muchas historias transmitidas dentro de la tradición budista, se habla de personas que, aunque comenzaron su vida en circunstancias difíciles, lograron cambiar su destino gracias a la acumulación de mérito. Estas historias no prometen resultados milagrosos ni inmediatos. Simplemente nos recuerdan que la vida funciona a través de causas y condiciones. Cuando las causas cambian, los resultados también pueden cambiar. Por esta razón, los maestros espirituales enseñan que la acumulación de mérito no debe realizarse con ansiedad ni con la expectativa de una recompensa inmediata. El mérito se cultiva con un corazón en paz, con la intención sincera de beneficiar a los demás y con una vida vivida con integridad. Cuando esas acciones se repiten día tras día, poco a poco, crean una corriente silenciosa que influye en el rumbo de la vida. Comprender esta verdad puede transformar profundamente la manera en que vemos nuestras propias experiencias. En lugar de sentirnos víctimas de la suerte o del destino, comenzamos a reconocer que cada momento contiene la posibilidad de sembrar algo nuevo. De esta manera, incluso las dificultades pueden convertirse en oportunidades para cultivar paciencia, compasión y sabiduría. Y con el tiempo, son precisamente estas cualidades las que se convierten en el verdadero tesoro que acompaña a una persona a lo largo de toda su vida. En las próximas partes exploraremos con mayor profundidad cómo funciona la ley del mérito y por qué, según las enseñanzas budistas. Acumular mérito puede ser una de las decisiones más importantes que una persona puede tomar en su vida. Si observamos con atención la sociedad moderna, podemos notar algo que ocurre con mucha frecuencia. La mayoría de las personas dedica gran parte de su vida a perseguir la riqueza, la seguridad material o el reconocimiento social. Desde una edad muy temprana se nos enseña que el éxito está ligado a tener más dinero, una mejor posición social o una vida que parece próspera desde el exterior. Muchas personas creen que si logran acumular suficiente riqueza, finalmente encontrarán la paz y la felicidad. Sin embargo, cuando observamos con mayor profundidad, descubrimos que la realidad suele ser mucho más compleja. Hay personas que poseen enormes fortunas, pero aún así viven con ansiedad,
con miedo a perder lo que tienen o enfrentando conflictos constantes dentro de sus propias familias. También hay quienes alcanzan posiciones importantes en la sociedad y, sin embargo, en su interior sienten un vacío difícil de describir. Esto no significa que la riqueza o una buena condición material sean algo negativo. En las enseñanzas budistas, la prosperidad o el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida no son condenados. Lo que se enfatiza aquí es que la riqueza material por sí sola no puede sostener una felicidad duradera. Cuando una persona coloca toda su esperanza en cosas externas, su paz interior se vuelve frágil, porque todo lo externo está siempre cambiando. El dinero puede perderse. Las circunstancias pueden transformarse. Aquello que hoy parece estable mañana puede cambiar de forma inesperada. El Buda enseñó repetidamente que una característica fundamental de la existencia es la impermanencia. Todo lo que nace, tarde o temprano, cambia. Comprender esto no pretende crear pesimismo, sino ayudarnos a mirar la vida con mayor sabiduría. Cuando reconocemos que las condiciones externas están siempre en transformación, comenzamos a preguntarnos si existe algo más estable que pueda sostener nuestra vida. Es precisamente en este punto donde vuelve a aparecer la enseñanza del mérito espiritual. A diferencia de la riqueza material, el mérito no depende de las circunstancias externas. Nace del corazón y se cultiva a través de nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestras decisiones diarias. Mientras que la riqueza puede desaparecer en un solo día, el mérito acumulado permanece como una energía sutil que influye en la dirección de la vida. Por esta razón, muchos maestros espirituales suelen comparar la riqueza material. Es como una sombra que cambia con la luz del día, mientras que el mérito es como las raíces profundas que nutren el árbol de la vida. Si un árbol tiene raíces fuertes, puede resistir vientos intensos y tormentas. Pero si sus raíces son débiles, incluso un viento suave puede derribarlo. La vida humana es muy similar. Cuando una persona se concentra únicamente en acumular dinero o prestigio, puede parecer fuerte desde el exterior, pero su estabilidad interior sigue siendo frágil. En cambio, cuando alguien cultiva mérito a través de la bondad, la honestidad y la compasión, está fortaleciendo las raíces invisibles de su propia vida. Esto no significa que las dificultades desaparezcan por completo, porque la vida humana siempre contiene desafíos. Pero quienes han acumulado mérito a menudo encuentran apoyo, oportunidades o claridad, precisamente en los momentos en que otros solo ven obstáculos. En muchas historias tradicionales del budismo se cuenta que algunas personas, aún viviendo en circunstancias difíciles, logran encontrar caminos inesperados para resolver sus problemas. Estas historias no buscan idealizar la vida, sino mostrar que las acciones del pasado pueden crear condiciones favorables en el presente. El mérito actúa de manera silenciosa, como una corriente de agua subterránea que nutre la tierra desde abajo, aunque no siempre sea visible. Su influencia suele manifestarse en los momentos más importantes de la vida. Comprender esto puede transformar profundamente la manera en que vemos el éxito. En lugar de medir la vida únicamente por lo que una persona posee, comenzamos a observar la calidad de sus acciones y las intenciones que habitan en su corazón. Una persona que actúa con generosidad, ayuda a los demás cuando puede y mantiene su integridad, incluso cuando nadie la observa, está acumulando una forma de riqueza mucho más profunda. Esta riqueza no aparece en cifras ni en títulos, pero crea una base sólida para la paz interior y para condiciones favorables en el futuro. Cuando muchas personas comprenden esta enseñanza,
empiezan a reconsiderar sus prioridades. El trabajo y el esfuerzo siguen siendo importantes, pero ya no son el único centro de la vida. Entonces comienza a surgir una nueva pregunta. ¿Qué semillas están sembrando mis acciones diarias? Cada gesto de bondad, cada acto de paciencia y cada momento de compasión se convierten en una oportunidad para acumular mérito. Con el paso del tiempo, esas semillas forman una red invisible de causas positivas que influyen en nuestras experiencias de vida. Los antiguos maestros solían decir que la diferencia entre una vida guiada únicamente por el deseo material y una vida guiada por la sabiduría es como la diferencia entre construir una casa sobre arena y construir una casa sobre roca. La casa sobre la arena puede parecer sólida al principio, pero cuando llegan las lluvias fuertes y los vientos intensos, sus cimientos comienzan a desmoronarse. En cambio, la casa construida sobre la roca permanece firme, incluso en medio de la tormenta. El mérito espiritual es precisamente esa roca silenciosa sobre la cual una persona puede construir una vida más equilibrada y significativa. Por eso, antes de hablar de cómo acumular mérito, es importante comprender por qué tantas personas pasan gran parte de su vida sin darse cuenta de esta enseñanza. A veces no es porque les falte sabiduría o esfuerzo, sino simplemente porque la sociedad moderna rara vez habla de estas cosas. El ruido del mundo exterior suele ser tan fuerte que las enseñanzas más profundas quedan ocultas en el silencio. Pero cuando una persona comienza a reflexionar en la quietud, puede darse cuenta de que la verdadera transformación de la vida no comienza afuera, sino en el propio corazón. En la siguiente parte, exploraremos con mayor claridad qué significa realmente el mérito en las enseñanzas budistas y por qué esta fuerza invisible ha sido considerada durante siglos como uno de los tesoros más valiosos que un ser humano puede cultivar. Para comprender verdaderamente por qué el mérito espiritual tiene tanta importancia en el budismo, primero es necesario observar con calma cómo funciona la ley de causa y efecto en la vida humana. El Buda enseñó que todo lo que experimentamos surge de causas y condiciones. Nada aparece completamente aislado ni simplemente por azar. Cada circunstancia, cada encuentro y cada experiencia están conectados con una compleja red de acciones del pasado y del presente. Esta profunda ley suele llamarse karma. Sin embargo, el karma no debe entenderse como un castigo o una recompensa impuesta por una fuerza externa. Más bien, describe un proceso natural en el que nuestras acciones crean tendencias y resultados que maduran con el tiempo. Cuando una persona actúa con generosidad, compasión y honestidad, esas acciones dejan huellas positivas que pueden manifestarse como bienestar en el futuro. Por el contrario, cuando las acciones están dominadas por la codicia, la ira o la ignorancia, las consecuencias que surgen también pueden manifestarse en forma de sufrimiento. Dentro de este marco, el mérito espiritual es el conjunto de causas positivas que una persona ha sembrado a través de sus acciones y sus intenciones. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, se convierte en una semilla plantada en el campo invisible de la existencia. Con el tiempo, esas semillas pueden madurar en condiciones favorables, oportunidades inesperadas o incluso en la capacidad de encontrar paz interior en medio de circunstancias difíciles. Muchos textos budistas comparan el mérito con una energía benéfica que acompaña al ser humano a lo largo del viaje de la vida. No se trata de una energía misteriosa o sobrenatural en un sentido imaginario, sino del resultado acumulado de acciones conscientes que benefician tanto a uno mismo como a los demás. En el Dhammapada se dice: el bien protege a quien lo practica, como la sombra protege al cuerpo bajo el sol.
Esta enseñanza sugiere que las acciones virtuosas crean un refugio invisible que puede manifestarse justo cuando más lo necesitamos. Sin embargo, si entendemos el mérito únicamente como una forma de recibir beneficios, esa comprensión aún está incompleta. En la tradición budista, la motivación que hay detrás de una acción es tan importante como la acción misma. Si una persona realiza buenas acciones únicamente esperando recibir una recompensa, su mérito puede quedar limitado. Pero cuando una acción nace de la intención sincera de aliviar el sufrimiento de los demás, el mérito se vuelve mucho más profundo. La razón es que una mente que actúa con compasión también comienza a transformarse a sí misma. Cuando cultivamos pensamientos generosos y acciones honestas, nuestra conciencia se libera poco a poco de la rigidez del egoísmo. Paso a paso, comenzamos a desarrollar una mayor claridad, una sensibilidad más profunda hacia la felicidad de los demás y la capacidad de enfrentar las dificultades con sabiduría. De esta manera, el mérito no solo transforma las circunstancias externas, sino también la calidad de nuestra propia mente. Los maestros budistas suelen decir que muchas personas pasan gran parte de su vida intentando cambiar únicamente lo que está fuera de ellas. Intentan mejorar su entorno, aumentar sus condiciones materiales o controlar lo que ocurre a su alrededor. Pero si la mente sigue dominada por la codicia, la ira o la ignorancia, incluso las circunstancias más favorables pueden convertirse en una fuente de inquietud. El mérito espiritual funciona en la dirección opuesta, desde el interior hacia el exterior. Cuando la mente se vuelve más generosa, más paciente y más consciente, la forma en que percibimos el mundo también comienza a cambiar. Situaciones que antes nos causaban irritación o decepción pueden convertirse en oportunidades para aprender y crecer. Las relaciones se vuelven más armoniosas y las decisiones se toman con mayor claridad. De esta manera, el mérito se convierte en un puente entre nuestras acciones y la transformación de nuestra experiencia de vida. Para ilustrar esta idea, los antiguos maestros solían utilizar la imagen de un jardín. Imaginemos que la mente humana es como una gran tierra fértil donde pueden crecer diferentes tipos de plantas. Algunas semillas producen flores hermosas, mientras que otras se convierten en malas hierbas que dificultan el crecimiento de todo lo demás. Si el jardinero cuida la tierra con atención, elimina las malas hierbas y siembra buenas semillas, con el tiempo el jardín florecerá. Pero si la tierra se abandona, las plantas dañinas terminarán ocupando todo el espacio. Nuestra vida interior funciona de una manera muy similar. Cada pensamiento y cada acción son semillas que se plantan en el jardín de la conciencia. Cuando cultivamos la bondad, la paciencia y la generosidad, estamos sembrando semillas que permiten que la paz interior crezca y que surjan condiciones favorables en la vida. Por eso el Buda enseñó que la práctica espiritual no ocurre únicamente durante los momentos de meditación o en los rituales religiosos. Cada instante de la vida cotidiana es una oportunidad para acumular mérito. Una palabra amable, un gesto de ayuda o una decisión tomada con integridad pueden convertirse en semillas que transforman poco a poco el paisaje de nuestra vida. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se acumulan como gotas de agua que llenan un recipiente. Al principio pueden parecer insignificantes, pero cuando se repiten una y otra vez, pueden producir una transformación profunda. Comprender esto nos permite mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Incluso, en momentos de dificultad o incertidumbre, siempre existe la oportunidad de sembrar nuevas causas positivas. Este entendimiento no elimina los desafíos de la vida,
pero nos ofrece una dirección clara para avanzar con mayor sabiduría y para comprender mejor cómo las semillas del mérito pueden influir en el destino de una persona. Resulta útil recordar las historias transmitidas dentro de la tradición budista. Relatos que muestran cómo las acciones del pasado pueden dar lugar a resultados inesperados en el presente. Después de escuchar historias como la de la princesa, muchas personas comienzan a preguntarse si realmente existe una conexión profunda entre nuestras acciones y lo que experimentamos en la vida. Esta pregunta ha acompañado a la humanidad durante miles de años. En las enseñanzas budistas, la respuesta se encuentra en la comprensión de una ley natural llamada karma. El karma suele ser malinterpretado como un destino fijo o como una fuerza misteriosa que castiga o recompensa a las personas. Sin embargo, en su significado original, karma simplemente significa acción. Cada acción que realizamos a través del cuerpo, de la palabra o del pensamiento crea una influencia que puede manifestarse más adelante en forma de experiencias correspondientes. De esta manera, el karma describe el proceso mediante el cual las causas producen resultados dentro del flujo continuo de la vida. Cuando el Buda enseñó acerca del karma, no lo hizo para crear miedo ni para imponer una visión pesimista de la existencia. Por el contrario, esta enseñanza contiene un significado profundamente liberador. Cuando comprendemos que nuestras acciones influyen en las condiciones del futuro, también entendemos que tenemos la capacidad de cambiar nuestro propio camino. El futuro no está completamente predeterminado, porque cada momento presente contiene la posibilidad de sembrar nuevas causas. Dentro de esta ley de causa y efecto, el mérito espiritual representa las acciones que generan resultados beneficiosos tanto para uno mismo como para los demás. Cada vez que una persona actúa con generosidad, honestidad o compasión, está creando condiciones que pueden traer bienestar en el futuro. Estas acciones pueden parecer muy pequeñas en el momento en que ocurren, pero con el tiempo se acumulan y se convierten en una fuerza silenciosa que influye en la dirección de la vida. Los antiguos maestros solían comparar el karma con una corriente de agua que fluye constantemente. Cada gota que cae en el río contribuye a orientar su curso. De la misma manera, cada acción que realizamos ayuda a moldear nuestras experiencias futuras. Si las acciones están dominadas por la codicia, la ira o la ignorancia, la corriente de la vida puede volverse turbulenta y generar sufrimiento. Pero cuando las acciones nacen de la bondad, la paciencia y la sabiduría, esa corriente comienza a volverse más armoniosa. Comprender la relación entre causa y resultado también nos ayuda a desarrollar una actitud más responsable hacia nuestras decisiones. En lugar de culpar siempre a las circunstancias externas por lo que ocurre en nuestra vida, empezamos a reconocer que nuestras propias acciones también desempeñan un papel importante en la formación de nuestras experiencias. Esto no significa que todo lo que sucede sea únicamente resultado de decisiones personales, ya que la vida está influida por muchas condiciones diferentes. Sin embargo, nuestras acciones siguen siendo una de las fuerzas más poderosas que podemos transformar. Cuando una persona comprende realmente esta enseñanza, su manera de vivir comienza a cambiar de forma natural. Las decisiones ya no se toman solo en función del beneficio inmediato, sino considerando también sus consecuencias a largo plazo. Un acto de generosidad deja de verse como una pérdida y se convierte en una inversión espiritual. La paciencia ya no se interpreta como debilidad, sino como una forma de cultivar estabilidad interior. Incluso los momentos difíciles pueden ser vistos como oportunidades para responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente.
El Buda también enseñó que las acciones más poderosas no siempre son las más visibles. A veces, una palabra amable puede cambiar el día entero de otra persona. Un acto de honestidad puede construir una confianza que dure muchos años, y una ayuda ofrecida en el momento adecuado puede cambiar el rumbo de la vida de alguien. Estas acciones aparentemente simples se convierten en semillas de mérito que se acumulan silenciosamente con el tiempo. Poco a poco, esa acumulación puede crear condiciones favorables que acompañen a una persona durante muchos años. En algunos textos budistas se explica que el mérito no solo trae beneficios materiales, sino también claridad mental y oportunidades para desarrollar sabiduría. Cuando una persona ha acumulado mérito durante mucho tiempo, puede encontrarse con maestros espirituales, enseñanzas profundas o circunstancias que favorecen su crecimiento interior. De esta manera, el mérito no solo mejora las condiciones externas de la vida, sino que también abre el camino hacia una comprensión más profunda de la existencia. Sin embargo, los maestros también recuerdan que el mérito debe cultivarse con humildad. Si alguien hace el bien solo para sentirse superior a los demás o para recibir elogios, la pureza de su intención se debilita. Por eso se enseña que las acciones virtuosas deben realizarse con sencillez, sin necesidad de mostrarlas ni esperar reconocimiento. Cuando el corazón actúa de manera natural y desinteresada, el mérito se vuelve más profundo y duradero. Con el tiempo, a través de estas acciones repetidas, la mente comienza a transformarse. La generosidad reemplaza la codicia, la paciencia reemplaza la ira y la comprensión reemplaza la ignorancia. Este proceso no ocurre en un solo día, pero cada pequeño paso contribuye a crear una vida más equilibrada. De este modo, el karma deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una guía práctica para vivir con mayor conciencia. Y cuando reflexionamos más profundamente sobre esto, comienza a surgir una pregunta importante: si el mérito puede influir tan profundamente en nuestra vida. ¿Qué acciones son las que realmente generan mérito? ¿De qué maneras concretas puede una persona comenzar a cultivar mérito en la vida cotidiana? Para responder a estas preguntas, es necesario mirar las enseñanzas fundamentales que han sido transmitidas durante siglos dentro de la tradición budista. Enseñanzas que muestran que el mérito puede surgir incluso de las acciones más simples de la vida diaria. Cuando los maestros budistas hablan de acumular mérito, a menudo comienzan con una enseñanza que se ha repetido durante siglos en muchas culturas de Asia, entre todas las acciones virtuosas. La piedad filial ocupa un lugar especial. En muchos textos tradicionales se dice: entre 100 actos de bondad, honrar y respetar a los padres es el primero. Esta enseñanza no pretende imponer una obligación rígida, sino recordar una verdad humana muy simple y profunda. Antes de que una persona pudiera caminar en este mundo, antes de aprender a hablar, a pensar o a tomar decisiones por sí misma, ya había recibido el cuidado y el sacrificio de quienes le dieron la vida. Por esta razón, en la visión budista, respetar y agradecer a los padres se considera una de las formas más naturales de cultivar mérito. No se trata únicamente de cumplir con responsabilidades externas, sino de nutrir un sentimiento de gratitud y respeto hacia quienes hicieron posible nuestra existencia. En la vida moderna, muchas personas viven lejos de sus familias o se ven absorbidas por el ritmo acelerado del trabajo y las responsabilidades diarias. Con el tiempo, algunos comienzan a ver a sus padres simplemente como una parte del pasado, olvidando el vínculo profundo que une a las generaciones. Sin embargo, cuando una persona observa esa relación con mayor profundidad,
puede descubrir una oportunidad importante para cultivar la bondad y la comprensión. En muchas enseñanzas, el Buda explicó que incluso si una persona cargara a sus padres sobre los hombros durante toda su vida, aún sería difícil devolver completamente el cuidado que recibió durante la infancia. Estas palabras no buscan crear culpa, sino despertar la conciencia sobre la profundidad del vínculo entre padres e hijos. Cuando una persona trata a sus padres con respeto, paciencia y atención, está cultivando cualidades que fortalecen el corazón. La gratitud abre espacio para la generosidad, y la generosidad se convierte en una fuente de mérito. Además, la armonía dentro de la familia crea condiciones positivas que influyen en toda la comunidad. Una familia en la que sus miembros se respetan mutuamente suele convertirse en un lugar donde los hijos aprenden la compasión y el sentido de responsabilidad. De esta manera, el mérito no solo beneficia a quien lo practica, sino que también se extiende hacia las generaciones futuras. En muchas historias transmitidas dentro de la tradición budista, se cuenta que las familias que cultivan el respeto y la armonía suelen experimentar una mayor estabilidad con el paso del tiempo. Esto no significa que nunca enfrenten dificultades, porque toda vida humana contiene desafíos. Sin embargo, cuando las relaciones se construyen sobre la comprensión y el cuidado, incluso los momentos difíciles pueden atravesarse con mayor serenidad. Honrar a los padres tampoco significa únicamente ofrecer apoyo material. A veces, el regalo más valioso que una persona puede ofrecer es su presencia y su escucha. Con el paso de los años, muchos padres se enfrentan a la soledad o a preocupaciones que no siempre expresan. Una conversación sincera, una visita inesperada o un pequeño gesto de atención pueden convertirse en actos de gran significado. Estos gestos sencillos, cuando se realizan con sinceridad, se convierten en semillas de mérito que nutren la vida interior de quien los practica. También es importante recordar que la piedad filial no significa aceptar todo sin reflexión. Algunas relaciones familiares pueden haber atravesado conflictos o heridas emocionales. En esos casos, cultivar mérito puede significar desarrollar comprensión y paciencia, reconociendo que cada persona actúa según el nivel de conciencia que posee en ese momento. El perdón no siempre es fácil, pero cuando alguien logra soltar viejos resentimientos, su corazón se vuelve más ligero. Ese acto de liberación también se considera una forma de mérito, porque reduce el sufrimiento tanto para uno mismo como para los demás. Los maestros espirituales suelen explicar que la gratitud hacia los padres también nos ayuda a recordar que estamos conectados con la propia vida. Cada generación transmite experiencias, valores y aprendizajes, creando la continuidad de la humanidad. Cuando honramos ese vínculo, comprendemos que no existimos de manera aislada. Somos parte de una red de relaciones que se apoyan e influyen mutuamente. Comprender esto puede despertar una humildad y una responsabilidad más profundas. En lugar de ver la vida como una competencia individual, comenzamos a verla como una oportunidad para contribuir al bienestar de quienes nos rodean. De esta manera, honrar a los padres se convierte en una expresión de armonía con la propia vida. Cuando esta actitud se cultiva con sinceridad, el mérito comienza a crecer de manera natural, como un árbol cuyas raíces se hunden cada vez más profundamente en la tierra. A partir de esta base de gratitud y respeto, otras formas de mérito pueden desarrollarse con mayor facilidad. Una persona que aprende a cuidar de su familia suele volverse también más sensible al sufrimiento de los demás. Por eso, después de hablar sobre la importancia de la piedad filial, los maestros budistas
suelen continuar enseñando otro camino fundamental para acumular mérito: la capacidad de ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles. En la siguiente parte, exploraremos por qué la compasión hacia quienes necesitan ayuda ha sido considerada durante siglos como una de las semillas más poderosas del mérito espiritual. Si observamos con atención la forma en que funciona la sociedad, podemos descubrir una paradoja interesante en el comportamiento humano. Muchas personas están dispuestas a ayudar cuando esa ayuda puede traer algún beneficio claro, cuando alguien es rico, poderoso o influyente. Siempre hay quienes desean colaborar, ofrecer favores o mostrar amabilidad. Sin embargo, cuando una persona atraviesa verdaderas dificultades, cuando pierde su trabajo, cuando una familia enfrenta la pobreza o cuando alguien se siente solo en medio de la adversidad, con frecuencia ocurre lo contrario. Muchas personas se alejan. Esta reacción no siempre nace de la malicia. A veces surge simplemente del miedo, de la indiferencia o de la costumbre social de acercarse solo a quienes poseen más recursos. Y sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando aparece una de las enseñanzas más profundas sobre el mérito espiritual. Los sabios antiguos solían decir que ayudar cuando todo es fácil no tiene el mismo valor que ayudar cuando alguien realmente lo necesita. Un antiguo proverbio lo expresa con claridad: bordar flores sobre una tela hermosa es sencillo, pero llevar carbón en medio de una tormenta de nieve es mucho más valioso. Esta imagen describe la diferencia entre un gesto superficial y una verdadera expresión de compasión. Cuando alguien atraviesa el invierno difícil de su vida, cuando enfrenta problemas que parecen imposibles de resolver, una ayuda pequeña puede convertirse en algo profundamente significativo. A veces no se trata de grandes recursos ni de sacrificios heroicos. Puede ser simplemente una palabra de ánimo, un consejo sincero o una acción sencilla que aparece en el momento preciso. En las enseñanzas budistas se explica que estas acciones poseen un valor especial porque nacen de la sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Cuando una persona reconoce el dolor de otro y decide actuar para aliviarlo, rompe la barrera del egoísmo que normalmente separa a los individuos. En el instante en que el corazón se abre, comienza a surgir el mérito espiritual. El mérito no aparece únicamente en los templos ni en los rituales religiosos. Muchas veces nace en situaciones sencillas de la vida cotidiana. Un comerciante que decide tratar con justicia a un cliente humilde, un vecino que ayuda a una persona enferma, un desconocido que comparte alimento con alguien que tiene hambre. Estas acciones pueden parecer pequeñas desde un punto de vista material, pero desde la perspectiva del karma son semillas poderosas plantadas en el campo de la existencia. Con el tiempo, esas semillas comienzan a dar fruto de maneras que a veces resultan difíciles de prever. Algunas personas que han cultivado la generosidad durante años descubren que, en momentos difíciles, aparecen inesperadamente personas dispuestas a ayudarlas. Otras experimentan una paz interior que no depende de la cantidad de bienes que poseen. Esa paz surge porque su corazón se ha acostumbrado a dar en lugar de aferrarse. Los maestros espirituales explican que cuando una persona practica la compasión de manera constante, su mente se vuelve más amplia y flexible. La preocupación excesiva por uno mismo comienza a disminuir y aparece un sentido más profundo de conexión con los demás. En ese estado mental, incluso los problemas personales se perciben de manera diferente. En lugar de verlos como castigos o injusticias, se convierten en oportunidades para cultivar paciencia, sabiduría y comprensión.
Por esta razón se dice que ayudar a quienes atraviesan dificultades no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino que también transforma profundamente a quien la ofrece. La generosidad limpia poco a poco la mente de la codicia y del miedo. Cuando una persona comprende esto, su forma de vivir cambia naturalmente. Ya no ayuda solo cuando hay reconocimiento o recompensa, sino que empieza a ver cada encuentro humano como una oportunidad para sembrar semillas de bondad. De esta manera, la vida se convierte gradualmente en un campo fértil, donde el mérito crece silenciosamente. Y cuando esas semillas se acumulan durante muchos años, pueden influir en el destino de maneras que resultan difíciles de percibir para quienes observan únicamente la superficie de las cosas. Sin embargo, además de la compasión y la generosidad, existe otra cualidad que los maestros budistas consideran fundamental para cultivar un mérito auténtico: la honestidad y la justicia en nuestras acciones cotidianas. Cuando hablamos de acumular mérito, hay un elemento importante que rara vez se menciona: la transformación interior. El budismo no solo enseña acciones externas para generar mérito, sino que también nos invita a transformar nuestra mente y nuestras emociones. En realidad, uno de los factores principales para cultivar mérito es aprender a dominar la propia mente. No es únicamente la acción externa lo que importa, sino la forma en que la realizamos con un corazón puro, libre de codicia, de ira y de ignorancia. Pensemos en esto por un momento. Cuando ayudas a alguien, ¿lo haces verdaderamente por compasión o lo haces para sentirte mejor contigo mismo? Para recibir reconocimiento o elogios. Esta diferencia determina si la acción realmente genera mérito o no. Porque el mérito no surge solo de lo que hacemos, sino también del estado del corazón con el que lo hacemos. El Buda enseñó que todos tenemos la capacidad de transformar nuestra naturaleza, de actuar desde la bondad y de realizar buenas acciones no por recompensas externas, sino porque ese es el camino correcto hacia una felicidad duradera y una sabiduría más clara. El mérito no puede construirse cuando las acciones buenas se realizan únicamente esperando una recompensa, porque el verdadero mérito nace de la sinceridad y de la capacidad de ver a los demás como a nosotros mismos. En la tradición budista existe un concepto muy importante llamado la mente de compasión. No se trata solo de ayudar a los demás, sino de sentir realmente su dolor, de reconocer su sufrimiento y de responder con empatía. Cuando realizamos acciones buenas pero guardamos dentro de nosotros ira, juicio o arrogancia, el mérito que surge de ellas no será duradero. La verdadera transformación comienza en el interior. Es ese proceso el que purifica la mente, vuelve el corazón más ligero y libera al ser humano de las fuerzas de la codicia, la ira y la ignorancia. Imagina que realizas una buena acción, pero lo haces con una mente llena de ira o con una actitud de obligación, sin verdadera sinceridad. El mundo exterior puede no percibir esa carencia, pero para ti mismo la mente no estará en paz. Esa falta de claridad puede impedir que el mérito madure, porque la ausencia de comprensión y de sinceridad bloquea el crecimiento del mérito dentro de uno mismo. El Buda enseñó que el mérito no es un regalo que viene desde afuera, sino el resultado natural de cultivar una mente bondadosa en cada momento. Esto no significa que una persona no pueda tener aspiraciones, pero esas aspiraciones deben ser guiadas con conciencia y dirigidas hacia el crecimiento interior y el beneficio de los demás. Cuando una acción nace de un corazón compasivo, el mérito surge de manera natural. Pero ¿cómo puede producirse esta transformación interior? El método de práctica es sencillo en su esencia: la atención consciente en cada instante. Una persona que practica el camino del Dharma necesita vivir con plena conciencia.
reconociendo sus pensamientos, sus acciones y sus emociones. Cuando notes que comienza a surgir la ira, detente un momento. Respira profundamente y permite que la mente se calme. Cuando aparezca la insatisfacción, en lugar de reaccionar impulsivamente, pregúntate, ¿puedo responder a esta situación de una manera más sabia? Y cada vez que ayudes a alguien, coloca sinceridad en ese acto, sin hacerlo para mostrarte ni para recibir elogios. Con el tiempo, esta transformación interior no solo permite acumular mérito, sino que también crea un ambiente de amor y armonía alrededor de nosotros. Ese es el mérito que puede construirse y mantenerse a lo largo de toda la vida, influyendo incluso en las generaciones futuras. Cuando realmente transformamos nuestra mente, el mérito aparece de manera natural, no solo en forma de prosperidad material, sino también como paz interior, sabiduría y una salud más estable. Por eso, el camino para crear mérito no consiste únicamente en acciones externas, sino en una transformación que nace desde el interior. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar y nuestras emociones, el mérito surge como una consecuencia natural. Y debemos recordar que el mérito más grande es la serenidad del corazón. Ese es precisamente el estado que las enseñanzas budistas nos invitan a cultivar después de explorar cómo acumular mérito a través de la generosidad, la compasión, la honestidad y la transformación interior. Es importante comprender cómo ese mérito se convierte en la base de un estado más profundo de libertad y paz, la iluminación y el desapego. En el camino budista, acumular mérito no es simplemente un objetivo, sino un medio para alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza de la vida y, finalmente, la libertad interior. La iluminación no significa escapar de la vida ni eliminar todas las dificultades, sino comprender y aceptar las leyes naturales que gobiernan nuestra existencia. Cuando las enseñanzas budistas hablan del desapego, a menudo surge un malentendido. Algunos creen que significa abandonar la vida material o vivir en austeridad extrema. Sin embargo, el desapego en el budismo no significa huir de las relaciones ni del mundo físico. Más bien significa liberarse de la identificación con aquello que es temporal y comprender que todo en este mundo está en constante cambio. Vivir con desapego es vivir con la comprensión de que nada en este mundo es permanente. Las relaciones, las posesiones, la salud, el éxito y el fracaso son fenómenos que, aunque importantes, no definen nuestra esencia más profunda. El desapego no es una negación pasiva de la vida, sino una manera activa de vivir con sabiduría. Cuando dejamos de aferrarnos a las cosas, comenzamos a experimentar una libertad que no depende de lo que poseemos ni de lo que otros piensan de nosotros. Esa libertad nos permite disfrutar de todo lo que la vida ofrece sin el miedo constante a perderlo. En el Dhammapada, uno de los textos fundamentales del budismo, el Buda enseñó: todo lo que nace está destinado a desaparecer. Todo lo que se reúne, makurna, makursa, makurna, 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 tarde o temprano se dispersa. Esta enseñanza señala la naturaleza impermanente de la existencia. Comprender la impermanencia no pretende generar pesimismo, sino ayudarnos a vivir con mayor sabiduría. Lo que hoy tenemos puede desaparecer mañana, pero la paz interior y la sabiduría son cualidades que podemos cultivar dentro de nosotros mismos. El mérito que acumulamos a lo largo de la vida se convierte en una luz que guía nuestro camino hacia una paz más profunda. No solo beneficia nuestra propia vida,
sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos de identificarnos con las posesiones materiales, comenzamos a ver a los demás como compañeros de viaje en la vida, y nuestra compasión se expande. De esta manera comprendemos que la verdadera riqueza no se encuentra en lo externo, sino en el equilibrio interior y en la capacidad de vivir con amor y sabiduría. Por eso, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para vivir con una mente clara y libre del sufrimiento. Practicar el desapego no significa abandonar la vida, sino abrazarla plenamente tal como es. De hecho, cuando dejamos de aferrarnos a la idea de un yo permanente, las bendiciones más profundas de la vida comienzan a manifestarse. El mérito no solo se acumula a través de acciones externas, sino también a través de la forma en que cultivamos nuestra mente. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de identificarnos con el ego y comenzamos a comprender que somos parte de una totalidad mayor. Esa es la libertad que el Buda enseñó, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la manera en que respondemos a ellas. El desapego no es negar la vida, sino liberarse de la ilusión del control. Nos permite aceptar lo que llega con una mente serena, sin aferrarnos a lo que es pasajero. Cuando logramos vivir de esta manera, nos volvemos más sabios, más compasivos y más libres. Y ese estado es precisamente el origen de la verdadera paz interior. Sin embargo, este camino de desapego no se alcanza de inmediato. Requiere tiempo, práctica y una comprensión profunda de nuestra propia mente y de nuestros deseos. En el camino hacia la iluminación, uno de los aspectos más importantes es la autoobservación. Cuando comenzamos a observar nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos, empezamos a reconocer cómo el deseo y el miedo nos atan y cómo esas cadenas internas nos mantienen limitados. La práctica de la meditación se convierte entonces en una herramienta esencial. A través de la meditación aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Aprendemos a soltar las emociones que nos retienen y a descubrir un espacio de paz dentro de nosotros mismos. Este proceso de autoobservación y desapego nos conduce gradualmente a un estado de sabiduría más profunda, en el que ya no reaccionamos impulsivamente ante las circunstancias externas, sino que respondemos con calma, claridad y comprensión. Cuando hemos acumulado suficiente mérito y sabiduría en el corazón, llegamos a un punto en el que puede experimentarse una paz duradera, incluso en medio de las pruebas de la vida. La verdadera libertad es la capacidad de vivir plenamente sin estar encadenados por expectativas, deseos o miedos. La iluminación, en el budismo, es el reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Más allá de los nombres y las identidades temporales, no es algo que pueda alcanzarse únicamente a través del conocimiento intelectual, sino mediante la práctica constante de cultivar un corazón abierto, una mente sabia y un espíritu de desapego. Este es el camino del mérito, el camino que nos conduce hacia una vida de paz, armonía y, finalmente, liberación. A medida que avanzamos en esta comprensión, es importante recordar que el mérito no existe solo para nosotros mismos. El mérito que cultivamos puede convertirse en una fuente de inspiración y transformación para los demás. Cuando vivimos con sabiduría y compasión, ayudamos a construir un mundo más justo y lleno de amor, donde cada persona tenga la oportunidad de despertar y reconocer su verdadera naturaleza. Cuando hemos recorrido cada paso del camino de la acumulación de mérito, desde comprender la naturaleza del mérito hasta practicar actos virtuosos en la vida diaria, transformar el corazón y abandonar la codicia, la ira
y la ignorancia. Entonces comenzamos a reconocer una verdad importante. El mérito no es un regalo fácil que se recibe de inmediato. No es algo que pueda obtenerse solo mediante oraciones o actos superficiales. El mérito es el resultado de vivir con sinceridad y con plena conciencia en cada momento de la vida. Cuando una persona vive con autenticidad, actúa desde la bondad y persevera en el camino correcto, el mérito surge de manera natural. Sin embargo, debemos recordar que el mérito no es una recompensa que pueda medirse. Es el crecimiento gradual de una vida llena de significado. Es una transformación constante de la conciencia de la codicia hacia la compasión, del apego hacia la libertad, de la ira hacia la paciencia y el perdón. El mérito más grande que una persona puede alcanzar es la paz interior. Un estado en el que las preocupaciones y los conflictos ya no dominan la mente y el corazón se vuelve verdaderamente libre. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este estado? ¿Cómo puede el mérito convertirse en una realidad viva en cada momento de nuestra vida? El budismo enseña que para cultivar un mérito duradero es necesario vivir con sabiduría y con atención consciente. Esto significa observar la vida con claridad, sin dejarnos arrastrar por las tentaciones del mundo ni por emociones negativas. Significa mantener un corazón puro, abierto y atento. El mérito no es algo que pedimos, es algo que construimos. Se crea día tras día, momento tras momento, a través de cada pequeño acto que realizamos con sinceridad. De esas pequeñas acciones nace el mérito, trayendo no solo bienestar en esta vida, sino también condiciones favorables para vidas futuras. Cuando miramos hacia atrás y contemplamos nuestra propia vida, lo verdaderamente importante no es la cantidad de bendiciones que hemos recibido, sino la calidad de la vida que hemos construido a través de nuestras acciones de bondad y compasión. El mérito no es una acumulación de recompensas externas, sino una transformación continua del corazón y de la conciencia. Este es el camino que recorren los bodhisattvas, el camino del mérito que florece constantemente, no solo para beneficio personal, sino para el bienestar de todos los seres. Por eso, el camino para cultivar mérito no es necesariamente fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Cuando comenzamos a vivir con un corazón compasivo y una mente consciente, no solo creamos mérito para nosotros mismos, sino que también extendemos ese mérito hacia los demás, contribuyendo a que el mundo sea un lugar más armonioso. No necesitamos buscar el mérito en riquezas materiales, porque las acciones éticas, la sabiduría y la compasión son el mérito más duradero. Recordemos siempre, el mérito no es algo que podamos exigir ni algo que simplemente esperamos recibir. Es algo que construimos con nuestras propias acciones y con la intención de nuestro corazón. Cuando vivimos con sinceridad, con atención consciente y con compasión, el mérito surge naturalmente. Y ese mérito no solo trae paz a nuestra propia vida, sino también a la vida de todos los seres. Porque cada acción virtuosa siempre vuelve, silenciosamente, hacia quien la ha sembrado. Por eso, vivir con sinceridad, vivir con atención consciente y vivir con compasión es el único camino que nos conduce verdaderamente al mérito y a la liberación. El mérito no es el objetivo final, sino el camino que conduce a la libertad y a la liberación.